Yo cuando vi este fragmento no lo pude creer. Honestamente no lo pude creer, ¿eh? Honestamente no lo pude creer. Vamos a ver aproximadamente minuto y medio, 2 minutos, de un comentario que hace un teólogo protestante de la Alianza Evangélica, el teólogo por eminencia, podríamos decir, porque él se presenta como el teólogo, ¿no? El teólogo que responde y cosas por el estilo. Fíjate la declaración que va a hacer. Para mí, número uno, a mí me sorprendió muchísimo, pero debo reconocer que es consistente con su cosmovisión. Esta afirmación es del nivel de... ¿Se acuerdan cuando Jonathan Ramos debatió con mi amigo José Plasencia y dijo que el canon, o sea, que la discusión del canon estaba abierta, algo por el estilo, pero habló de un canon abierto? ¿Se acuerdan que habló de un canon abierto, que eso retumbó en las redes sociales, tanto del lado católico como del lado protestante? Bueno, la declaración de este muchacho, que se presenta a sí mismo como teólogo, me parece que va a causar el mismo efecto. Que tanto católicos como protestantes renieguen de lo que va a decir. Presten atención a lo que va a decir. Una cosa importante, ningún dogma es infalible. Ningún dogma es infalible. Ningún dogma es infalible, dice el teólogo. ¿Está bien? Acá está mi amigo Gonza. Dice el teólogo, ningún dogma es infalible. Ok, presten atención. Ningún dogma es infalible. Los dogmas son fiables. Ningún dogma es infalible, sino que los dogmas son fiables. ¿Qué quiere decir esto? Confiables. Son confiables. No son infalibles, son confiables. O no son fiables. O no son fiables. O sea, un dogma puede ser fiable o no fiable. ¿Cuándo un dogma es fiable? Cuando está apegado a la escritura. Ok, los dogmas entonces ya no son infalibles. Podríamos hablar de, no sé, ¿qué dogma se les viene a la cabeza? Acá va a hablar de la Trinidad. Me va a decir, el dogma de la Trinidad no es infalible, ¿eh? Es fiable, pero no es infalible. Podríamos hablar, no sé, de la doble naturaleza de Cristo, de la deidad de Cristo, la resurrección de Cristo. Ya no son infalibles, son fiables. Ok. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Dice, en la medida en la que los dogmas se acerquen o estén justificados por la infalible palabra de Dios, la Escritura, es que van a ser fiables, no infalibles, fiables. Ahora la pregunta es, ¿quién dice que un dogma es fiable? Porque si la iglesia ya no tiene autoridad infalible, recuerden que él como protestante no va a creer que la iglesia tenga autoridad infalible. Si la iglesia no tiene autoridad infalible y los dogmas no son infalibles, todo es una cuestión de opinión, una opinión personal de, para mí, qué definición o qué dogma se acerca más a lo que enseña la Escritura. Ahora, suponete lo siguiente, suponete que agarramos a un unicitario y agarramos a un trinitario protestante. Si la iglesia no es infalible, si los dogmas no son infalibles, cada uno tiene la posibilidad de elaborar su argumentación justificándola con la Escritura y va a decir, mira, para mí es fiable la idea de que existe una Santísima Trinidad. Para mí es fiable creer en un solo Dios o en una sola persona Dios. Ya no más 3 personas en Dios, sino una sola persona. Todo es una cuestión de opinión ahora. Para mí es fiable pensar de que Cristo tiene 2 naturalezas. No, para mí es fiable pensar de que Cristo tiene solamente una naturaleza. Para mí es fiable pensar en que Cristo tiene 2 voluntades. Para mí es fiable pensar de que Cristo tiene una sola voluntad. Para mí es fiable pensar de que el canon es el que tenemos. Para mí es fiable pensar de que deberíamos rever cuáles son los libros que forman de parte del canon. Para mí es fiable pensar de que hay que guardar el sábado. Para mí es fiable pensar de que no hay que guardar el sábado. Para mí es fiable pensar de que hay que bautizar niños. Para mí es fiable pensar de que no hay que bautizar niños. Y así podríamos seguir. Y la pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque si la cuestión es de fiable o no, es una cuestión de opinión, porque la pregunta es, ¿quién dice que es fiable de manera objetiva, de tal forma que sea vinculante para todos los cristianos? ¿Quién es el que lo dice? ¿Néstor Díaz lo dice? ¿Quién es el que lo dice? ¿Quién dice eso? Deberían apelar a una autoridad infalible para que sea vinculante. Ahora, si ustedes no tienen autoridad infalible, si no hay dogmas infalibles, entonces no hay ningún tipo de declaración que sea vinculante porque es toda una cuestión de interpretación personal. Y así se va diluyendo el cristianismo.
Por eso, ¿te acordás cuando yo te dije, te acordás que hace un tiempo yo te dije, perdona a mis hermanos protestantes porque sé de que no les gusta que diga esto, pero yo en varias oportunidades dije tanto en Instagram, aquí en YouTube, en Twitter, en el antiguo Twitter también, hasta el día de hoy creo que lo tengo posteado, yo dije, si querés mantener vivo tu cristianismo, tenés que hacerte católico. ¿Yo qué es lo que dije? Hace tiempo que vengo diciendo esto. Esto va dirigido para mis hermanos protestantes. Si querés mantener vivo tu cristianismo, tenés que hacerte católico. Porque en el protestantismo no existe tal cosa como un cristianismo, como algo vinculante, como decir esto es sana doctrina. Ellos pretenden defender la sana doctrina, pero no saben lo que es la sana doctrina. Ellos esperan, tienen la esperanza de que lo que profesan sea sana doctrina, pero nada les asegura que eso sea sana doctrina. Porque si es por la cuestión de qué es más fiable y qué no, te hago una pregunta. ¿Y por qué no guardás el sábado? Ah, para mí no es fiable, pero para el judaizante sí eso es fiable. ¿Por qué confesás la Trinidad si para los unicitarios la Trinidad no es fiable? Porque está pegada a las Escrituras la postura de ellos. ¿Quién dice qué es lo que está pegado a las Escrituras y quién no? Es tu propia opinión. ¿Te acordás cuando yo siempre digo que te volvés el papa de tu propia religión? ¿Por qué? Porque crees que vos y tu interpretación son infalibles. Esta es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la que pregono yo. Por eso, fíjense qué interesante. El día de ayer yo hablaba con un hermano evangélico y le decía, bien, hermano, vos sos, creo que era, no sé si pentecostal, no recuerdo. Le digo, mira, hermano, a ver, vos sos protestante pentecostal. Supongamos que era pentecostal, me parece. ¿Pentecostal o bautista? Bautista creo que era bautista. Vos sos bautista, sos protestante, bien. Vos creés que los ortodoxos están equivocados, ¿verdad? Sí. Vos creés que los católicos romanos están equivocados, ¿verdad? Sí. Vos creés que Martín Lutero está equivocado, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿quién te representa? ¿Quién te representa? ¿Qué movimiento te representa? ¿Qué comunidad te representa? ¿Qué predicador te representa? ¿Dónde está la sana doctrina? La verdadera sana doctrina. Porque si supuestamente están todos equivocados, menos yo, eso lo único que quiere decir es que vos sos el papa de tu propia religión. El que a través de tu propia interpretación dice qué es correcto y qué no es, qué es sana doctrina y qué no es, qué es ortodoxa y qué no es. Estás presuponiendo de que sos infalible. Y si no es así, te quiero decir que estás a un paso del agnosticismo. ¿Por qué? Porque el agnóstico dice, no se puede saber. No se puede saber. Sostener esta clase de postura es un tipo de agnosticismo disfrazado de cristianismo. ¿Por qué? Porque te dicen, no se puede saber. Creemos, tenemos fe, pero saber, no se puede saber. No se puede saber. Por eso reitero, en varias oportunidades yo he dicho esto y muchos se han rasgado las vestiduras. Lo repito, si querés mantener vivo tu cristianismo, el único lugar en donde eso puede ocurrir es en el catolicismo. En el protestantismo no. ¿Por qué? Porque este chico está siendo coherente con su cosmovisión y eso hay que reconocerlo. No todo el mundo se anima a decir lo que es la consecuencia de su cosmovisión. Hay mucha gente que niega lo evidente, que son las consecuencias. Este chico se animó a decir algo que muy pocos se animan a decir, que yo voy a oponerme, voy a decir es una locura, pero es la consecuencia de su cosmovisión. Si no hay una autoridad infalible fuera de las escrituras, es toda una cuestión de interpretación personal, es toda una cuestión de opinión, es toda una cuestión de, bueno, para mí esto es fiable, para mí esto no lo es. Y la pregunta es, ¿cómo yo sé que vos no estás equivocado? ¿Cómo vos sabés que no estás equivocado? Este chico está siendo consistente con su cosmovisión. El problema es que la consecuencia de su cosmovisión es conducirte hacia un tipo de agnosticismo cristiano, en donde ya no se sabe. Espero estar en lo correcto, pero la verdad es que no lo sé. No lo sé. Porque hoy creo que esto es fiable, pero mañana puedo creer que otra cosa es fiable y pasado puedo creer que otra cosa es fiable. Por eso es que hay algunos arminianos que se están volviendo calvinistas. Por eso es que hay algunos que están siendo credo bautistas volviéndose paido bautistas. Por eso es que hay algunos que dejan de creer en el rapto secreto de la iglesia y empiezan a creer en otras cosas. Por eso es que hay algunos que confiesan de que los apóstoles son sola escritura, otros dicen de que no es sola escritura, y al final no hay nada que a mí me dé seguridad de que, bueno, es esta la verdad. Son todas meras opiniones. Son todas meras opiniones. Son opiniones. Está apegado a la escritura infalible. Cuando un dogma no es fiable, cuando está alejado de esa escritura infalible. ¿Quién dice que algo está alejado de la escritura infalible? ¿Quién lo dice? ¿Quién es el que lo dice? Alguien lo tiene que decir, alguna autoridad lo tiene que decir. Y va a decir, la escritura es la que lo dice. Bueno, no, pero pará. Vos estás usando la misma escritura que utiliza la persona que te contradice. Los dos van a decir, la escritura lo dice. El unicitario por un lado, el trinitario por el otro. Van a decir los dos, la escritura lo dice. ¿A quién le hacemos caso? Ah, no, pero vos lo que pasa es que estás confundiendo los sola escrituras con los soloístas bíblicos. Nosotros no somos soloístas bíblicos, somos sola escritura y también escuchamos la voz de la iglesia. Sí, una iglesia que según vos no es infalible.
que se puede equivocar, y de hecho lo ha hecho en varias oportunidades, porque si no, el protestantismo no tendría razón de existir, si no fuera porque esta iglesia, que para vos era autoridad, se equivocó, se corrompió, apostató. ¿Cómo vos sabés de que no se corrompió y no adulteró el verdadero evangelio respecto a aquellas cosas que vos confías en que supuestamente tiene razón? A vos que estás del otro lado, te pregunto, vos que sos trinitario, si no hay una autoridad última infalible fuera de la Escritura, mi pregunta es, ¿vos cómo sabés de que lo que declararon en el Concilio de Nicea es lo correcto? Si esa iglesia que lo declaró no es infalible, si los dogmas no son infalibles, se pueden equivocar, y de hecho vos vas a decir de que muchos se han equivocado, de que la iglesia se ha equivocado, se ha corrompido y demás, ¿cómo vos sabés de que en el Concilio de Nicea no estaban corrompidos quienes ganaron esa disputa? ¿Cómo vos sabés de que los arrianos no son aquellos que tuvieron la razón en esa discusión? ¿Cómo lo sabés? Simplemente es tu opinión. Pero tu opinión, dado que vos sos un sujeto infalible, tu opinión puede ser equívoca. ¿Qué te garantiza vos que no estás equivocado? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Por eso yo, y esto lo digo con todo respeto, por eso yo doy gracias a Dios porque estos muchachos salieron en las redes sociales y hay gente que los está escuchando. Porque lo que está diciendo este chico, en conjunto con sus amigos y demás, no hace otra cosa más que mostrar y poner en evidencia las grandes fallas lógicas que funcionan como premisas dentro del protestantismo, y al contrastarlo con la Iglesia Católica, te muestra que si querés ser cristiano, un cristiano, si querés mantener vivo tu cristianismo, no te queda otra más que sumarte a las filas de la Iglesia Católica. Gracias a Dios por esta persona. ¿Saben qué? Durante un tiempo yo he renegado con este tipo de actitudes, con este tipo de actitudes anticatólicas. Pero Dios con el pasar del tiempo me ha mostrado de que este tipo de actitudes anticatólicas lo único que hacen es funcionar en pos de aquello que Dios fundó, que es la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque a la larga o a la corta, esta gente termina teniendo la muerte del pez por la boca. Termina cometiendo un suicidio intelectual, declarando consistentemente lo que su cosmovisión, a donde su cosmovisión lo termina llevando. Y yo sé que del otro lado hay gente que desde el silencio, como nos ha pasado y que hay un montón de testimonios de gente, que está meditando acerca de estas cosas. Yo quiero que te pongas a pensar respecto a esto. Este chico dijo algo en lo que tiene razón, tiene razón. Él como protestante, dado que no cree que la iglesia sea infalible, necesariamente debe decir que los dogmas no son infalibles. Él necesariamente debe sostener esta postura. En ese sentido, es consistente. Bien, gracias por la honestidad intelectual en ese sentido. Ahora, el problema es, te hago una pregunta a vos, hermano protestante. ¿Vos creés de que esta es una postura confiable? El que simplemente los dogmas sean fiables, ¿te parece que es una postura cristiana? ¿Qué hubiera pasado si vos vas a la historia, al siglo 3, 4, 5, 6, 7, y le dijeras a los cristianos que formaron parte de los concilios ecuménicos, está bien, la resolución de la iglesia es una postura fiable? ¿De verdad? ¿De verdad pensás de que están de acuerdo los cristianos históricos con esta conclusión? No sé, qué sé yo.